¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saben que soy Ana María. Y les comento que hace 29 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque creemos que debemos llegar al hombre sano para que precisamente éste no se enferme, con los mejores profesionales, los más prestigiosos del Hospital Público Nacional y también de reconocidas instituciones. Así que digamos que nuestra columna vertebral es la prevención. ¿Qué tal, Gustavo Ríos? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Lo mismo digo, un gusto volver a trabajar con vos en este lindísimo programa Hablemos de Salud de hace tantos años que nos conocemos. Bien, ¿les parece que comencemos a trabajar? Así es, y entonces comenzamos, si te parece bien, a presentar a los profesionales que nos visitan. Adelante. Se encuentra con nosotros el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. También está visitándonos hoy aquí en nuestro programa el profesor doctor Alejandro Caride, neurólogo, jefe de neurología del Hospital Alemán. Nos visita también el profesor doctor José Magariños, docente autorizado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, bioquímico especialista en inmunohematología y bancos de sangre. También se encuentra con nosotros el doctor Pablo Quintana, especialista en oncología clínica, y el doctor César Crespi, especialista en clínica médica y hepatología, médico a cargo del CERIT, Centro de Referencia en Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico, Programa Provincial de Enfermedades Raras, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Y ya estamos con un gran amigo realmente, el doctor Mariano Favaloro, 18 años que está junto a mí, hay que aguantar, ¿no es cierto, Mariano Favaloro? Por favor, yo te dejo hablar. Sí, nos dejamos hablar. Sí. Bien, el doctor Mariano Favaloro es cirujano cardiovascular, como bien les dije, y nos va a contar acerca de cómo podemos tener un corazón sano. Es difícil, ¿no es cierto? Y vos contabas en la radio, ¿no?, que el corazón es digamos que es uno de los órganos más importantes de nuestro organismo. Así es, porque si bien, sin duda, desde el punto de vista médico, el órgano más importante es el cerebro, pero el que da vida y sobre todo con repercusiones muy inmediatas cuando deja de funcionar es el corazón. Exactamente. Separa la circulación y el cerebro a los 4 minutos empieza a tener daños que pueden llegar a ser irreversibles. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Primero, tener suerte. Tener suerte quiere decir que cuando nacemos, tener una buena genética. Hay familias que tienen arteriosclerosis y nosotros en la cirugía cardíaca la hemos visto, que operamos un familiar a los 35 años. Hay otro familiar que viene atrás, que llega a los 40 a lo mejor, y aparece en quirófano porque tiene una progresión de enfermedad obstructiva coronaria muy avanzada. Y entonces son familias con personas con mala suerte. Tienen un genoma que hace progresar rápidamente las lesiones obstructivas en el corazón. Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Hay mucho para hacer, al contrario. En realidad hay mucho para hacer. No, para tratarlos. Claro, hay que tratarlos, pero ya eso se trae de nacimiento. Lo que no se puede hacer tanto es la prevención, que se llama primaria, claro, para que no tengan la enfermedad. La enfermedad ya está establecida y a edad muy temprana para estos familiares. Ajá. Y entonces, para los que tienen más suerte, vienen con menos genética, pero que si no se cuidan y no cumplen con la prevención de los factores de riesgo que voy a mencionar a continuación, también van a llegar a tener una arteriosclerosis avanzada y una obstrucción coronaria que va a obligar a tratarlos con mucha más intensidad. Entonces,
seguimos avanzando, nació con buena genética o mala genética, pero entre los 3 y los 5 años se está haciendo estudios en poblaciones cerradas de Colombia, desde Estados Unidos, se están haciendo estudios poblacionales de hacer una prevención a través de la alimentación saludable en la familia, porque la alimentación saludable es un acto familiar, es una conducta familiar. Cuando la familia es obesa, son todos obesos y es muy difícil sacarlo de ese estatus. Entonces hay que enseñarle a comer bien. Totalmente. Favaloro, perdóname que te interrumpa, que yo nunca interrumpo. Entonces quiere decir que es muy importante, por ejemplo, la mamá o la que está a cargo en el hogar, de cómo se come en ese hogar. Por supuesto. Y tenemos un factor que siempre se habla también en medicina, es desde el punto de vista alimentario, vos abrís la heladera y ves lo que hay en la heladera, y con eso decís qué conducta alimentaria tiene la familia, porque ves qué alimentos hay preeminencia en la heladera. Vos sabés que yo siempre me acuerdo que vos contaste hace muchísimos años el tema de un matrimonio mayor que te fue a ver al consultorio y que él decía, creo que tenía diabetes, ¿puede ser? Una diabetes descompensada. Contalo, por totalmente. Favor. Sí, lo voy a contar cortito porque el problema puntual de esa familia ahora era que le habían detectado o sospechado que tenía diabetes, venía para a ver si yo le completaba el diagnóstico, lo veía, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, el problema inmediato era que habían comprado medio kilo de dulce de batata. Ajá. Y yo le digo, mire, eso justamente es lo que ahora no debería estar comiendo. Ajá. Entonces se miraron los dos y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con el medio kilo de dulce de batata? Se le regalamos al doctor Favaloro, o sea, que no tiene diabetes. Ese es el trastorno alimentario. Lo primero que pensaban en cómo hacían para comer el dulce. Exactamente. No querían dejar esas costumbres. Entonces la costumbre de alimentarse bien con frutas, verduras, alimentos naturales y menos alimentos procesados, industrializados, que tienen mucha sal, azúcar y grasa. Claro, porque uno come con eso son muy galletitas... ricos, son adictivos, pero son los más dañinos para la salud. No aportan plástica al cuerpo y aportan negatividad, provocando diabetes e hipertensión. Claro, te decía que, por ejemplo, uno come galletitas dulces y se cree que está comiendo galletitas dulces, y esas galletitas dulces, si nosotros miramos el envase, tienen sal, tienen sodio. Claro, todo tiene sodio y azúcar. Bien. Más que edulcorante es azúcar, porque a veces es más barata que el edulcorante. Totalmente. Y es peor, es más dañina todavía. Bien. Después el otro puntal es actividad física. Desde que es chiquito tiene que hacer actividad física. Y aunque la persona tenga 70 u 80 años, siempre algo de actividad física puede hacer. Salvo que esté en silla de ruedas, digamos, en última instancia, que algo puede hacer siempre con la cintura torácica, siempre algo se puede hacer. Bien. Y mantener la actividad física es lo más saludable que hay y lo que produce más placer desde el punto de vista post hacer ejercicio físico, ¿no? Provoca la liberación de muchas endorfinas. Y después los controles médicos periódicos. Controles médicos periódicos porque tenemos dos factores de riesgo que vienen unidos al síndrome metabólico. Síndrome metabólico quiere decir la persona que es con sobrepeso u obesidad y que entonces empieza a desarrollar hipertensión arterial y diabetes, que van de la mano juntas. Entonces, son dos enfermedades muy silentes, quiere decir que no dan síntomas durante muchos años, la gente no se da cuenta que tiene esa enfermedad en curso y que va deteriorando su árbol arterial y que va llenando las arterias de placas de arteriosclerosis, como la gente conoce bien ya. Y entonces, cuando va a un control o cuando tiene manifestaciones de la enfermedad, ya estamos en un estado avanzado y es tarde para hacer la prevención más importante, que es al comienzo de esa enfermedad. Entonces son enemigos muy invisibles que no se sienten al principio. Entonces, eso, ¿cómo se previene? Haciendo la detección precoz, haciendo la consulta después de los 40 años sobre todo, la consulta periódica, clínica, tomársela, que entonces el clínico le tome la presión arterial, le pide los análisis básicos, etcétera, etcétera. Y otra cosa fundamental hoy día, no fumar también, que eso corrió para siempre, pero el cigarrillo tiene relación directa con la
arteriopatía hacia las enfermedades arteriales de los miembros inferiores y de la aorta abdominal, porque directamente el humo del tabaco hace que no haya buena circulación en las paredes de esas arterias y por eso progresa mucho más rápido y son los pacientes que después no pueden caminar. Tienen dolor al caminar porque se les taparon las arterias de las piernas. Bien. ¿Qué agregamos? Agregamos entonces que hay que hacer la prevención lo antes posible. Ya se sabe que a los 20 años el 100% de la población tiene placas arterioscleróticas en todas sus arterias. Entonces hay que hacer la prevención y esas son las personas normales que no tienen ningún factor de riesgo familiar ni nada por el estilo. Sí. Por lo tanto, hay que hacer siempre la prevención y comer lo más sano posible alimentos naturales. Bien, al decir lo más sano posible, no es comer verdurita todos los días, ya lo sabemos. No. Entonces, comer de todo. De todo, pero poco. Y muy colorido. Tomate, lechuga, papas, ¿no? Huevo. Todo es bueno. Poquito en su justa medida. El problema son las cantidades. Bien. Mariano, me quedaría mucho tiempo hablando con vos, pero realmente nuestro bloquecito llegó a su fin. Bueno, espero haber sido útil a la audiencia. Muchísimas gracias. Gustavo Ríos, ¿hay algo para decir por ahí? Sí, si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo pueden hacer visitando nuestra página web www.hablemosdesalud.com.ar o contactarse a través del mail a hablemosdesalud@hotmail.com. Muchísimas gracias, Gustavo. De nada. Así que, como dijo el doctor Favaloro, ¿no es cierto?, a cuidarnos, porque algunas veces se dice a la ligera de algo hay que morir. Bueno, pero cuidémonos así, no morimos temprano, ¿no es cierto? Bien, estamos con otro gran amigo, el doctor Alejandro Caride. Él es neurólogo y va a hablar de un tema que se habla muchísimo, pero por suerte no muchos lo tienen, como es el Alzheimer. ¿Qué tal, Caride? ¿Cómo andas, Ana María? Buenas noches. Un gusto acá tenerte. Básicamente me gustaría aprovechar este tiempo que nos das, que me das a mí y al grupo médico, en este tema en particular del Alzheimer, clarificar algunos aspectos que estimo son necesarios. No todo olvido en personas que tienen más de 50 años es sinónimo de comienzo de un Alzheimer. El Alzheimer es una demencia. La demencia es cuando hay una alteración de varios dominios cognitivos y se llaman dominios cognitivos como la memoria y todas sus variables, la orientación, el juicio, el razonamiento, la inducción, la deducción, el cálculo matemático y la empatía. Entonces, no es tan fácil decir que una persona tiene una demencia solo porque se olvida una determinada palabra o un determinado nombre. En estas circunstancias tan particulares que nos tocan vivir, en la que vivimos bombardeados de información, de necesidad de tener la última noticia como para parecer que estamos informados, como parecer que estamos vinculados con el mundo y que podríamos eventualmente opinar sobre una variedad de temas que en lo básico no estamos ni siquiera en conocimiento de qué se trata, pero sí opinamos. Entonces, vos sabés, perdóname, vos sabés que yo mirando la televisión, haciendo zapping, está de moda el panelista. El panelista, y yo digo, con todo respeto, que es una profesión, pero no es ni periodista, no sé si será actriz, si será actor, y es una rueda de opiniones acerca de un tema, por ejemplo tan delicado, que a mí no me importa qué opina los demás. A mí lo que me importa es lo que dicen los profesionales. Claro. Entonces, para mí un buen periodista es saber escuchar y preguntar. Por el tema que vos estás tratando, que es un tema importantísimo, yo lo he escuchado otras veces, pero si yo te interrumpo cada momento,
mi palabra no interesa. Entonces, te estoy escuchando atentamente y vos dijiste, por ejemplo, es un tipo de demencia, ¿no? Y algunas veces se dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre demencia senil y Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una demencia presenil y la demencia senil en general, hay Alzheimer tardío, pero la demencia senil en general es una demencia de tipo vascular, en donde, como bien decía nuestro amigo Favaloro, los factores de riesgo circulatorios cerebrales, la hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, dislipemia, todos ellos atentan contra esa buena salud del sistema circulatorio cerebral y cardíaco sistémico y pueden, a medida que van produciendo pequeñas obstrucciones y la acumulación de lesiones en el tiempo, en general esas demencias nosotros las categorizamos como demencias subcorticales. Por eso es que para hablar de demencia y para hablar de Alzheimer, nosotros necesitamos seguir una secuencia muy determinada de instancias de diagnóstico, de evaluaciones, de aproximación a esta problemática desde diferentes especialistas. Debemos trabajar en equipo porque uno no puede, como neurólogo, exclusivamente decir que tiene una demencia tipo Alzheimer un individuo, por más que hayamos hecho toda una sistemática de evaluación por imágenes o de laboratorio y demás, sino que debemos tener la mirada del psiquiatra, del neuropsicólogo, de la familia. Un trato multidisciplinario. Claro, porque la familia ayuda mucho. La visión longitudinal de la conducta y del modo de ser de un individuo hace un poco lo que cambia la trayectoria hacia dónde iba dirigida. Una persona que era empática y se dedicaba a ocuparse de la salud y de lo problemática de toda la familia y de golpe se pone introvertido y no le importa las circunstancias del entorno ni las propias, eso no es normal, no es habitual, no es esperable para ese individuo y eso muchas veces es lo que más alerta sobre estos procesos de deterioro cognitivo. No todo deterioro cognitivo es una demencia y hay muchas circunstancias que llevan a que nosotros no dispongamos de todas nuestras capacidades cognitivas. Yo recuerdo que en una oportunidad un médico dijo que, por ejemplo, que si yo veo las llaves, ¿no es cierto? No encuentro las llaves y digo, ay, estoy con una demencia senil, ay, estoy con un Alzheimer ligeramente, ¿no? Lo tomamos a la ligera el tema, pero una cosa es que no la encuentre y otra cosa es tener las llaves en la mano y no saber para qué sirven, ¿no? ¿Hay síntomas? Sí, muchos. Antes que el olvido, por ejemplo, la desorientación espacial, la pérdida de la empatía, el desinterés por el prójimo, el desinterés por sí mismo, más allá de los olvidos, de olvidos que son de lo operativo diario, hasta olvidos más complejos, no solo del vocablo, sino de circunstancias, de relaciones, de reconocimiento facial, de familiares, reconocimiento acústico cuando llama por teléfono, de desconocimiento de su rol en una organización laboral o social a la que pertenece, la retracción social, son todos evidencias de un proceso como que el Alzheimer involucra a todo el cerebro. No es una demencia de un área dada, sino que involucra a todo y tiene algunas de estas que he nombrado que anteceden en el tiempo a la instalación de todo el cuadro florido. Por ejemplo, la alteración del sueño, la alteración del olfato, como dije, la alteración de la habilidad para caminar, las caídas, todas son elementos que uno debe recabar a través del interrogatorio porque en general quien viene a la consulta por un problema de memoria no es habitualmente el que va a tener el Alzheimer. Se dice que el que lo va a tener no es consciente, no conoce su verdadera dimensión de problema cognitivo y en general lo trae la familia, que es quien más advierte los cambios
como decía, en esta trayectoria de conducta, de comportamiento, de desenvolvimiento cotidiano. ¿Esto es una enfermedad hereditaria? No, hay familiares. Hay familias que tienen más probabilidad estadística de tenerlo. Si bien hay algunos estudios dirigidos a evaluar determinados genes que hablan de probabilidad estadística de riesgo, no son determinantes. Así que, ¿se puede prevenir? Sí, hay muchas cosas concretas que nosotros podemos hacer, como por ejemplo el mantenimiento de habilidades no cognitivas, como las relaciones sociales, pertenencia de grupos, la actividad física. Está demostrado, incluso más que los tratamientos farmacológicos, sí, que el mantenimiento de la actividad física no solo ayuda al mantenimiento de la salud cardiovascular, sino también a la salud cerebral. El dormir bien es una de las... ¿Qué sería dormir bien? ¿Cuántas horas? Promedio entre 6 y 8 horas, pero fundamentalmente esas horas de dormir tienen que ser en las que el individuo pueda recorrer todas las etapas fisiológicas del sueño, como por ejemplo la etapa del REM. Y esta circunstancia a veces no está bien evaluada y los individuos con ronquidos, apneas de sueño, dificultad, apneas obstructivas, dificultad para respirar, no descansan, tienen microdespertares, claro, que evitan llegar a esas etapas profundas del sueño en donde se produce una liberación masiva de ciertos neuroprotectores y hormonas de recuperación celular que hacen que el sistema fundamentalmente hipocámpico estimule la reproducción celular, porque a pesar de que la mayoría de las neuronas con las que nacemos morimos, a nivel hipocámpico hay regeneración y renovación de estas neuronas, y la ausencia de sueño sostenido y sobre todo de buena calidad es la que trae aparejado que estas neuronas no se repliquen o reproduzcan. Bien claro quedó, bueno, desterremos el mito, ¿no es cierto? Yo tengo Alzheimer, voy a tener Alzheimer, no lo llamemos aparte. No. Bien, Caride, más que didáctico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Gustavo, por favor, danos algunas vías de comunicación. Para encontrarnos también con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, allí en Hablemos de Salud Ana María Forte, y en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Gracias. Y ya estamos con el doctor José Magariños, que él es bioquímico y va a hablar de un tema muy importante que en televisión nunca se habló y tampoco en los 29 años que tenemos de trayectoria lo hemos tratado. El rol del bioquímico, ¿no es cierto?, en los temas de los chequeos clínicos, porque uno le dan un diagnóstico, le mandan a hacer, bueno, todo tipo de análisis y en una hoja lee. ¿Y quién escribió todo eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué tal? Magariño, contame ya, porque es un tema que me apasiona. Primero, gracias. No, al contrario. Por eso te digo, contame ya. Porque nosotros los bioquímicos, bien, voy a usar una expresión muy común, somos ratas de laboratorio. Y sí. Y ponemos un cartelito en la puerta que dice peligro biológico. Es lo único acertado porque el peligro somos nosotros. Pero bueno, hay una necesidad de hacer visible a este bioquímico, obviamente con indicación clínica, porque es un integrante más del equipo de salud, porque la realidad de hoy dice que el 84,3 en autores, otros 84,6, valgan las diferencias, pero esos son los números que dice que son necesarios los análisis o para tomar una conducta diagnóstica o de monitoreo, seguimiento, etc. Entonces hay que hacer visible y el bioquímico tiene que hacerse visible. De hecho, podríamos preguntarnos si se fue a hacer algún análisis en el último tiempo, si habló con el bioquímico. Y algo grave. No. Yo nunca, jamás. Silencio absoluto y nosotros nos escondemos, además. Sí, cabeza abajo pasan por los corredores. Y realmente el equipo lo necesita. Primero, por la tecnología. La tecnología está avanzando vertiginosamente. Segundo, porque como integrante de un equipo, el equipo necesita del conocimiento y las competencias que tiene el bioquímico. Sí.
Nuestros resultados no son absolutos, tienen un margen de error y requieren de una interpretación en función del contexto de la persona que consulta. Véase que dije persona y no paciente. Perfecto. Porque si vamos a hablar de la prevención, tengo que partir de la base que tengo una persona sana y que quiero prevenir que se enferme. Estos métodos no son precisos, exactos, 100%. Requieren de una interpretación. Y si a esto le anexamos las diferencias etarias, de sexo, se nos complica mucho porque para colmo cometemos un error muy grande. Nosotros informamos los resultados con un valor de referencia. Exacto. Y a medida que avanzamos en la vida, la referencia va cambiando. Y esto me surgió hace un tiempo porque, si bien me dedico a la inmunohematología y la hemoterapia, mi otra especialidad de desempeño es la medicina crítica, terapia intensiva. Y ahí no es el objetivo inicial retornar a valores normales los resultados. El objetivo es parar lo que nos está llevando al daño. Y como todas las cosas, los órganos tratan de compensar. Y si yo miro los datos bioquímicos, veo que está mal el corazón, veo que está mal el riñón, veo que está mal el hígado, veo que está mal todo. Hay que interpretarlo. Y ahora metemos la tecnología. La gente usa el celular. Se puede medir su presión arterial. ¿Pero qué le decimos nosotros? Por favor, vaya al clínico que le valore la presión arterial. Claro. Podemos medir el colesterol con el celular, la glucosa, tenemos dispositivos. Pero pregunto, ¿usted manejaría un automóvil sin hacer un chequeo, un control, ir al mecánico para que verifique cómo funciona? ¿Y el chequeo es anual, es semestral? Eso depende de cada paciente. En un sano, anualmente, un chequeo. Y ahí necesitamos, antes de que se retire con los resultados, necesitamos estar presentes porque somos el primer grupo de profesionales que se lo va a encontrar después de hacerse el chequeo, o para contenerlo, o para ayudarlo a interpretar, o antes de que él reciba ese resultado, para que nos comuniquemos con el cuerpo médico y alertarlo, recibir información. Ana María, hablaste de alimentación saludable con el doctor Favaloro, y hoy hay mucha gente que cree que tiene alimentación saludable porque consulta en Google y dice, voy a comer esto, voy a comer aquello, voy a comer lo otro, voy a tomar esto, voy a tomar aquello, voy a tomar lo otro. Se siente su propio médico. Y se siente él con el valor de hacer lo que cree que es bueno. Claro, porque lo hizo en Google. Yo te voy a contar algo de un pariente, ¿no es cierto? Se fue a sacar un genético y del laboratorio le mandaron un genético positivo de una enfermedad poco frecuente vía internet. ¿Eso se estila? Sí, en todo el mundo se estila y vamos hacia la historia clínica informatizada, que es, a ver, yo tuve mi propia experiencia familiar y no sabe lo que significa estar en otro país con ese niño que tiene su historia clínica informatizada, de acceso obviamente con todos los sistemas de seguridad, en otro país, con otro cuerpo médico y poder darle el acceso a la historia clínica de ese niño. Digo niño porque este era el caso. A la mamá. La mamá le da la historia clínica, le da el código, lo puede consultar y hay un seguimiento. Están los alertas, están las epicrisis, etcétera, etcétera. El problema es... Que es un ser humano. Que es un ser humano. Él se angustia de su estado de salud y necesita contención. Y no la tiene. Y nosotros ahora estamos revisando mucho si es correcto o no seguir informando el resultado del laboratorio con un valor de referencia. Si no, habría que hacer otro tipo de intervención directamente con el cuerpo, el equipo de salud, en este caso con los médicos, para poder orientarlo más efectivamente. Yo creo esto muy humildemente, José. El hecho de que recibir una mala noticia con la persona sola frente a Internet, ya sea de un hijo o personal, es como que se está deshumanizando la medicina. Y recibir entre los valores, tiene 40, y bueno, lo normal es entre 10 y 20. No
tendría que ser, eso lo tendría que decir el médico. Además hay otro tema. Una práctica sola Sí. no define el problema. Por supuesto. Necesitamos ver el conjunto. Por algo piden paneles, piden una serie de determinaciones, porque eso ayuda a interpretar lo que previamente hizo el médico, Bien. que no es menor. Bien. El acto semiológico, el discriminar cuál puede ser la causa más probable de lo que percibe esa persona que le está ocurriendo, o no percibe por las enfermedades silenciosas, porque hablando de chequeo, cuidado, él va a ver si hay algo que esté indicando, y lo que menos quiere es que le pase algo. Claro. Bueno, necesitamos de esa información conjunta, necesitamos hacernos visibles, y Totalmente. le digo a mis colegas, no tengan miedo, el médico no los va a morder, van a dialogar mucho, y a nuestras comunidades, pregunte por su bioquímico, Bien. que se haga visible. Bien. Más que claro, y humanizar la medicina. Se está perdiendo. Antes teníamos el médico, muchos años atrás, el médico de cabecera que conocía, como siempre digo, a la madre, el padre, la abuela y la lora. Y era otra cosa, era otra cosa. En cambio ahora el médico, sin entrar en demasiados detalles porque las obras sociales fueron un adelanto, yo sé muy bien perfectamente que le dan entre 7 y 9 minutos para la atención de un paciente. ¿Qué puede hacer? Y no cuente los sobreturnos. Y los sobreturnos. Contando que alguien va a faltar y cuando no falta. Y entonces ya se crea toda una situación y conflictiva. yo veo esto sin retorno y espero no equivocarme. Magariños, me quedaría horas charlando con vos. Ya vamos a tener otra oportunidad, ¿te parece? Por supuesto, y gracias nuevamente por hacernos Al visibles. contrario, la agradecida soy yo porque realmente tengo un cuerpo de profesionales de privilegio. Y Gustavo, por favor, pasa una vía de comunicación. Vamos a una vía de comunicación y después, ¿te parece bien? Usted está en radio también, ¿verdad? Sí, estamos en radio, Gus. Bueno, pero eso lo dejamos para dentro de un ratito. Primero te digo que nos pueden visitar en nuestra página web, esto es www.hablemosdesalud.com.ar, o contactarnos por mail a hablemosdesalud@hotmail.com. Y lo prometido es deuda. También tenemos programa de radio. Hablemos de Salud, está en AM 1220 Ecomedios los martes a las 12. Y ese programa de radio se puede escuchar también a través de la web en www.ecomedios.com. Muchísimas gracias. Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Pablo Quintana. Él es oncólogo y va a hablar de un tema que, si bien interesa mucho a las mujeres, los hombres también lo tienen que tener en cuenta, como es el cáncer de mama. Si bien no se puede prevenir, quizá, sí detectar a tiempo. ¿Es así, Quintana? Bueno, ¿cómo te va, Ana? Muy bien, un Muchas gusto gracias tenerte, por un la gusto invitación tenerte. Y felicitaciones por los 29 años. Gracias. Como dice la presentación, 29 años hablando de prevención. Y en realidad, para ir directamente al foco, lo más importante o las herramientas más útiles para la población en general son la detección precoz del cáncer de mama por métodos que ya están muy validados y establecidos. Pero poniendo el tema de prevención, y esto surgió a la luz y por los medios masivos, a raíz de una famosa actriz americana que dio a conocer y hizo un tratamiento precoz a raíz de una alteración genética que tenía. Angelina Jolie, ¿no es cierto? Exactamente. Digamos, hoy en algunas situaciones donde hay algunas alteraciones genéticas bien establecidas, uno puede hacer lo que se llama prevención primaria para evitar directamente la aparición del cáncer. Pero la verdad es que eso daría para un programa entero. Exacto. Y la verdad es que para la audiencia me parece que es más importante algunos conceptos básicos del cáncer de mama y la evolución que ha tenido para bien de las pacientes que se le diagnostica la enfermedad a lo largo de los últimos años. El cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente en países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Es el cáncer en mujeres más frecuente en el mundo entero y se considera que en la Argentina hay unos 20.000 casos nuevos de diagnósticos nuevos por año. Como en la mayoría de las enfermedades oncológicas, el diagnóstico precoz, o sea, cuanto más pequeño
sea el tamaño de la lesión inicial al momento del diagnóstico, mayores son las chances que tiene el paciente de que con un tratamiento adecuado alcanzar la curación, o sea, la erradicación definitiva de la enfermedad. Una pregunta, por ejemplo, se dice que se puede palpar la mama a la mujer bajo la ducha, que es cuando de pronto puede palpar mejor la mama, ¿cierto? Bien, y hay una corriente que dice que cuando ya se palpa es tarde. Bueno, hay varios factores que en el cual las dos frases pueden tener razón. El primero es el tamaño relativo del volumen mamario de la mujer. Segundo, obviamente, la capacidad o cómo le fue enseñado la autopalpación de la mama. Claro. Y tercero es la biología de cada cáncer de mama, que es completamente diferente, ¿sí? Entonces, la autopalpación es un método validado para que la mujer al menos una vez por mes lo puede hacer y sin tener más que moverse de su casa y dentro de una tarea habitual, casi cotidiana, que puede hacer cualquier mujer. Y bien enseñada por su médico ginecólogo de cabecera, la verdad es que es una maniobra sumamente útil. Respecto a que sea temprano o tarde, está en relación con los factores que expliqué antes. Si la ubicación del tumor es profunda y es difícil de valorar en la autopalpación de una mama voluminosa, probablemente, quizá en el momento del diagnóstico ya sea tarde. Pero igual es una maniobra que obviamente hay que incentivar. Y enganchando con lo que acabo de decir, es que el cáncer de mama, como digamos, tenemos que enseñar que en realidad no es una enfermedad, sino es un abanico muy amplio de distintas enfermedades. Y cuando hablo de distintas enfermedades, hablo de distintos comportamientos biológicos que requieren distinta agresividad desde el punto de vista terapéutico y que a su vez tienen distintos pronósticos. Dentro de esto, ¿cómo clasificamos? ¿Cómo se entera cuando una mujer consulta con un bultito que es igual o muy parecido en la palpación o en la mamografía o en la revisación médica y que puede tener exactamente el mismo tamaño en el momento de extracción por el procedimiento quirúrgico? ¿Cómo hacemos para clasificarlo o distinguirlo en todas estas variantes biológicas que tiene? Y eso es una tarea habitual que los patólogos nos informan con estudios que hoy son totalmente de rutina en la clasificación del cáncer de mama. O sea, cuando ¿una mamografía, por ejemplo? No, me refiero sobre el mismo material de tejido que se le mandó al patólogo, ¿sí? Perfecto. No solo nos permite la descripción de lo que ve en el microscopio con las tinturas habituales, sino que se le piden marcaciones específicas para poder orientar a qué subgrupo pertenece, información fundamental para que el médico decida la mejor estrategia terapéutica. Volviendo al punto anterior, tratemos de intensificar el cumplimiento de las maniobras o los estudios de prevención, de diagnóstico temprano, para lograr un mayor porcentaje de mujeres curadas. Hoy, lamentablemente, cerca de la estimación de mortalidad de cáncer de mama por año estará alrededor de 6.000 mujeres en la Argentina. Y si uno lo estratifica del riesgo, en qué estadio se diagnostica, en distintos niveles socioculturales y económicos y con acceso a la salud, lamentablemente las poblaciones más vulnerables son las más afectadas. Las más afectadas. Y por ejemplo, la mamografía, ¿a partir de qué edad la mujer ya tiene que tener hecha su primer mamografía? La mamografía como método de rastreo estandarizado está en función con los riesgos personales de cada mujer. Obviamente su ginecólogo, su médico de cabecera va a saber proporcionárselo en forma individualizada, pero digamos que a partir de los 50 años la mamografía anual es un estudio de rastreo de rutina. No es doloroso, como dicen muchos, ¿no es cierto?
Como mujer te lo digo, Por eso, no es eso tremendo. podrás tener tu propia experiencia. Exacto. Sabés que el tema del dolor es un tema totalmente subjetivo y cada mujer puede tener... Según su umbral de dolor. Según su umbral y su propia experiencia, cómo vive el hecho de la mamografía. Sí. Pero obviamente, poniendo entre comillas el riesgo o el dolor... Costo-beneficio. No tiene comparación. Bien, la mamografía, si hay un antecedente familiar, ¿es recomendable a qué edad? Digamos, cuando uno estudia el árbol heredofamiliar de este tipo de enfermedades, y si a eso le agrega en situaciones especiales, como contaba antes, algunas alteraciones genéticas, mutaciones en unos pedacitos de nuestro material genético que se llaman gen, que ya están bien determinados, obviamente la conducta cambia radicalmente. Cuando hay antecedentes heredofamiliares, uno lo puede indicarlo a partir de los 40 años, pero inclusive si los antecedentes son muy fuertes, o sea, alteraciones hereditarias, mucho antes, muchísimo antes. ¿Sí? Inclusive uno le propone, una vez diagnosticada en estos grupos ya de alto riesgo de tener enfermedad, hasta conductas, como dije antes, preventivas primarias para evitar directamente la aparición del cáncer de mama. Bien, a prevenir. O sea, no me refiero, no se puede prevenir, pero detectar precozmente, ¿no es cierto? Absolutamente. Muchísimas gracias, Quintana. No, gracias a vos. Bien. ¿Tenemos alguna vía de comunicación? ¿Algo quedó en el tintero, Gustavo? Magariños habló antes de la tecnología en la medicina. Nosotros podemos hablar de un tiempo a esta parte de las redes sociales en los medios de comunicación. Y entonces, este programa lo pueden encontrar también en Facebook, en Hablemos de Salud, Ana María Forte, y en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias, Ana. Bien, gracias. Muy buena la charla que tuvimos con el doctor Quintana, a cuidarse ya de chicos, de señoritas, de señora, es muy importante una detección temprana en una enfermedad con tanta incidencia. Bien, estamos con un gran amigo, el doctor César Crespi. Él es especialista en clínica médica y también en hepatología, y el tema que vamos a tratar hoy me apasiona realmente, que son las enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, enfermedades de difícil diagnóstico, ¿no es cierto? Yo trato de evitar la palabra rara porque no es la persona la rara, ¿no? Y de pronto se puede sentir mal, sino que yo digo que raro es el entorno, que todavía tienen que existir 8.000 enfermedades que no tienen diagnóstico, que no tienen medicamento, y es angustiante para la familia que tiene un familiar que lo posee y qué decir del paciente. Entonces, ya Crespi, te pregunto, por favor, las enfermedades poco frecuentes, ¿qué son? Hola Ana, ¿cómo estás? Empecemos muy bien con una definición. Las enfermedades raras y poco frecuentes, o EPOF en su abreviación, son sinónimos en muchas partes del mundo, se utilizan como sinónimos, y la definición está hecha en base a la prevalencia de las enfermedades. El grupo global en cantidad se conoce que son entre 6.000 y 8.000, depende de las clasificaciones que utilice cada región, cada país en general. Y la definición, como decíamos, en base a la prevalencia, es aquellas enfermedades que afectan a una persona cada 2.000 individuos o menos, o sea, uno cada 3.000, uno cada 4.000. A pesar de tener una definición en base a la prevalencia, es bueno que cada país tenga un enlistado, ya sea en orden alfabético, de todas las enfermedades que incluyen, y eso se discute en cada país. Acá en algún momento se hizo, pero todavía no existe la publicación del listado en nuestro país. ¿Y esto por qué es importante? Porque además de la prevalencia, hay países donde ciertas enfermedades son mucho más prevalentes que en nuestro país. Entonces probablemente nuestras 6.000 o 7.000 enfermedades no sean exactamente las mismas. Y esto también está ligado a cuestiones regulatorias, porque si tenemos legislación, que de hecho la tenemos, hay leyes nacionales y provinciales y están reglamentadas, el grupo de las enfermedades raras que entrarían no tiene que ser solo en base a la prevalencia, sino que tiene que haber un listado. Para eso también necesitamos un listado. Claro, que a mí me llama poderosamente la atención que se dice que hay en nuestro país alrededor de 3,5 millones de personas con enfermedades poco frecuentes, y por otro lado me dicen que no hay registro. Entonces hay cosas que en mi cabecita no entran. Y esa es una gran problemática. 3.200.000 en todo el país con el censo del año 2010. O sea que ahora, dentro de 2 años, si no me equivoco, en el
2020 va a haber otro censo y probablemente sea cerca de 4 millones o más. ¿En qué consiste el censo? Los censos nacionales, el censo de nuestro país, y en base a eso exista también algún registro en diferentes puntos del país, como se implementó hace muy poquito, se lanzó ahora para el Día Internacional de las Enfermedades Raras, va a ayudar a sumar casos de enfermedades raras, que seguramente hay muchísimos más que lo que ya sabemos hasta ahora. Y del registro, hoy hablabas del registro, es extremadamente importante que haya un registro porque, cuento algo que me pasó en el hospital, en el San Juan de Dios de La Plata, donde empezamos a ver diferentes grupos de enfermedades raras y cuando queríamos registrarlas en el departamento de estadística de la institución, no existía el registro como esa enfermedad. O sea, por ejemplo, tenemos 7 casos de enfermedad de Takayasu, fuimos a registrarlas y en el registro no existía el nombre exacto, sino que existía como cardiopatía crónica no especificada, exactamente ese nombre. Entonces nunca podemos saber los nombres y la cantidad de pacientes que tenemos de cada enfermedad si no las podemos registrar como corresponde. En base a eso es que se empieza, FADEPOF, si no me equivoco, sacó un registro de una calidad muy interesante. ¿Y el Ministerio de Salud de la Nación? Y el Ministerio de Salud de la Nación está trabajando en esta temática, probablemente el mes que viene, esto es una información de ahora, es un mail de hace muy pocos días, empiece a haber un registro de los cuales uno de los centros que va a registrar va a ser el hospital, nuestro hospital. Bien, y ahora ese registro, por ejemplo, lo tienen, bueno, se va a hacer un registro, digamos, a nivel nacional y lo tiene que declarar el médico, la cantidad de pacientes que tienen con enfermedades poco frecuentes y dónde va a parar y cómo se relacionan los médicos entre sí. Perdóname, todas estas preguntas, que es lo que generalmente se pregunta a la gente, ¿no? Pero que vos no tenés nada que ver porque, bueno, perteneces al Ministerio de Salud. Sí, estoy en el programa en realidad, soy parte del programa del Ministerio de Nación. De Nación, perdón, de Nación. Vos estás en el programa provincial, exacto. El tema de la seguridad en el registro es algo que se trabaja primero muy a ese nivel y FADEPOF ha hecho un trabajo, no conozco en absoluto detalle lo que han hecho, pero tienen un trabajo muy, muy detallado que tiene que ver con los elementos de seguridad del paciente, de quién lee la información, quién accede, quién puede acceder. ¿Y entre los médicos se comunican? En el registro todavía no salió. Bien. El registro todavía no salió. A mí no me queda nada claro, por eso pregunto. Hay muchos detalles que no lo sé. Perfecto. Registro. Que sería lo ideal, ¿no? Porque si no, ¿para qué sirve el registro? Pero el registro en realidad sí, deberíamos tener, el acceso tendría que tener ciertos límites, pero lo que sí deberíamos saber sí o sí es qué enfermedades y cuánto de cada enfermedad tenemos, porque eso hace que podamos tener políticas públicas de salud. Totalmente. Y se dice también que, bueno, que hay entre 6.000 y 8.000 y también de acuerdo a la región. Yo siempre digo que la Argentina es un crisol de razas y todo lo que venga de Europa lo podemos tener, porque acá, ¿quién armó nuestro país? ¿Quién colaboró, ¿no? Para nuestra población? Y españoles e italianos. Entonces se desconocen muchas enfermedades del Mediterráneo, por ejemplo, y como cualquier otra, ¿no? Absolutamente, eso es así. Tenemos un segundito, me están haciendo señas, pero yo voy a seguir igualmente. ¿Hoy quién falleció con respecto a una enfermedad poco frecuente? Uno de los genios del siglo XX, Stephen Hawking. Contales a la gente quién es. Stephen Hawking es un gran físico teórico, astrofísico y cosmólogo, que si no me equivoco, nació en el año 1942 y es inglés, es de Inglaterra. Y le diagnosticaron a los 21 años de edad, en el medio de sus estudios universitarios, una enfermedad poco frecuente que se conoce como esclerosis lateral amiotrófica. En realidad hay varias formas de esclerosis lateral amiotrófica. A él muy probablemente, no conozco los detalles de su historial clínico, pero le ha tocado una forma leve que le permitió vivir de alguna manera hasta los 76 años. Exacto. ¿Sí? Falleció hoy por la mañana. La verdad que es un ejemplo de lucha ante estas enfermedades y atravesar tantas etapas que atravesó
esta persona es realmente increíble, es un ejemplo de vida. Totalmente, y de fortaleza. Totalmente. Y todas las cosas que desarrolló. De hecho, hay amigos físicos de él que decían que lo ayudó el no poder mover sus miembros de alguna manera a pensar más, porque los físicos teóricos hacen mucha física en relación a fórmulas matemáticas y a escribir esas pantallas enormes que escriben. Y él, al no poder hacer eso, era todo continuamente pensar y elaborar teorías. Y de hecho, una de las teorías más importantes, como la del Big Bang, nació desde él. Bien, bien. Muy interesante. Esto da para un programa y vos lo sabés. Sí, un pequeño pantallacito de cada una de las enfermedades para que la gente lo tenga claro, ¿no es cierto? Te agradezco mucho tu presencia. Gracias a vos. Bien, vamos a un pequeño corte. Prácticamente el programa ya llegó a su fin. Vamos a hacer un pequeño ping-pong a ver cómo lo terminamos. Doctor Mariano Favaloro, hablaste de la hipertensión arterial, ¿no es cierto? ¿La hipertensión arterial siempre es una enfermedad? Es una enfermedad y puede ser un síntoma acompañante de otras enfermedades, o un signo sería en realidad. Lo que pasa que generalmente es muy asintomático y por eso es importante detectarlo con los exámenes médicos periódicos. Pero, o sea, no siempre es una enfermedad en sí, sino que puede ser un síntoma de otra enfermedad. Podría ser así. ¿Y podría ser un síntoma, Crespi, de una fiebre mediterránea familiar? Exactamente, Anita, es así. La fiebre mediterránea familiar se encuadra dentro del grupo de enfermedades autoinflamatorias, se llaman, que afectan, que son un grupo de enfermedades que son trastornos del sistema inmune innato, que es el que traemos desde el nacimiento, y las manifestaciones más importantes tienen que ver con dolor abdominal recurrente, sin un diagnóstico específico, y episodios de fiebre recurrente, sin un diagnóstico específico. Puede haber crisis hipertensivas, dolor articular, sin destrucción articular, y lesiones cutáneas como si fueran lesiones eritematosas, que son rojitas, nosotros llamamos eritematosas, lesiones rojitas, y que pueden elevarse en la piel en diferentes partes del cuerpo, que vienen y se van. Bien. También hinchazón, porque el organismo no tiene pirina, que es la que controla la inflamación del organismo, ¿no es cierto? O sea que, bueno, las enfermedades raras hay que prestarle atención, y esos tantos síntomas juntos por algo serán. Doctor Magariño, estuvo hablando el doctor acerca de la hipertensión arterial, factores de riesgo. ¿Cómo aporta usted? No, la bioquímica aporta en muchos aspectos. Uno, en la investigación. Cada día aparecen nuevos marcadores que hay que darle contexto, que hay que saber en qué contexto se pueden utilizar y qué valor diagnóstico o de control tienen. Ese es un aspecto. El otro es, una vez que sabemos eso, el aporte en la contención del paciente, en la información que requiere el médico y, por supuesto, en todo lo que es el chequeo permanente. Muchísimas gracias por tu aporte, José. Quintana, con respecto a los avances que hay dentro de la oncología. Mira, para cerrar, la idea es comentar un área revolucionaria que está cambiando totalmente el enfoque y la comprensión de la enfermedad oncológica, que es la inmunoterapia. Básicamente, en cualquier persona tenemos las células de las defensas que tendrían que reconocerlo a las células tumorales. Y sin embargo, las células tumorales logran cierto camuflaje para que no las reconozcan. Hoy contamos con drogas desarrolladas por la biología molecular, que son drogas de alta complejidad, que permiten desenmascarar al tumor y reactivar nuestras propias defensas para que lo destruyan. Se abre una esperanza. Se abre, ya están, son tratamientos complementarios ya totalmente aplicados en una serie de patologías oncológicas. Bien, bravo. Todo lo que uno se olvida, ¿no es cierto?, ¿es Alzheimer? No, justamente. Los olvidos son normales y habituales a medida que vamos envejeciendo. No todos son Alzheimer y, como dije, la importancia de llegar a un diagnóstico en el que varios especialistas, varias miradas, incluyendo a la de la familia, cuentan para construir esta realidad que
cuanto antes se concluya, podemos tomar medidas adecuadas de contención y de tratamiento. Bien, yo recuerdo que en más de una oportunidad el doctor Manes decía, hay una famosa conductora, ¿no?, que siempre reiteradas veces hace la misma pregunta, y los crucigramas, y si hacemos crucigramas, dice, y va a aprender a hacer crucigramas, pero por eso no va a tener, a dejar de tener Alzheimer, ¿no es cierto? No, por supuesto, hay cosas incluso más superadoras que el crucigrama para mantener la salud cognitiva, que por ejemplo ya está demostrado la actividad física periódica, que sirve para muchos de los aspectos que estuvimos hablando hoy. Bueno, ¿qué puedo agregar, no es cierto? Feliz de estar con ustedes, feliz de que poder estar en la pantalla y que la gente, ¿no es cierto?, pueda a través nuestro tener una palabra autorizada, porque realmente son excelentes los profesionales, y no tener que recurrir a un internet, a un Google. Así que solo me resta decirles muchísimas gracias, ¿no es cierto?, por haber estado con nosotros. Por favor, pónganse en comunicación, que todo lo que ustedes necesitan en forma totalmente desinteresada, nosotros los vamos a poder ayudar. Gustavo Ríos, ¿cómo te encontraste en nuestro primer programa? Muy bien, Ana, un gusto volver a trabajar con vos después de tantos años y bueno, muy cómodo y inclusive encontrando viejos profesionales amigos, viejos doctores, como dije al principio del programa, y con los que me voy a seguir encontrando a la medida que vos vayas invitándolos en los próximos encuentros. Así que un gusto estar de nuevo con vos trabajando. Muchísimas gracias. Yo agradezco también a nuestro productor de lujo, Pablo Alba, y qué puedo decir de Carlos Barona, ¿no es cierto? Un recibimiento hermoso. Gente, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Peluquerías Pino. Agradecemos a Julio y Oscar de Busquiazo 3043 Palermo, www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra, karinauranga@hotmail.com.